Bueno, ahí estamos, Rey. Hola Ricardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, aquí en contacto con los libros. Como Hágame sucede cada navegar martes por y el jueves. mar de los libros que tanto lo necesitamos. Y vamos a empezar por Mateo de Lema Libros, que además de recomendar, de contarnos novedades, por supuesto lee y nos cuenta qué está leyendo. Quería recomendarles un libro que he estado leyendo ya hace varios meses, que me parece un libro súper interesante de filosofía para adoptar y integrar en nuestra vida para poder vivir una vida más feliz, más virtuosa, más tranquila también. Y aquí es donde la filosofía siempre puede darnos una mano. Este libro se llama Estoicismo Cotidiano, de Ryan Holiday y Stephen Hanselman. Es un libro muy interesante que cuenta con 366 reflexiones sobre la sabiduría, la perseverancia y el arte de vivir. Es un libro que nos va a proporcionar las pepitas de oro de esta filosofía milenaria que nació en Grecia, pasó por Roma también, y que nos ha dejado a grandes filósofos como por ejemplo Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, Diógenes, Cicerón, entre otros. Este libro es muy recomendado para personas que no tienen tiempo para leer, porque uno puede leer una página por día, está hecho para eso, para leer una página por día y reflexionar sobre esa página y en el transcurso de un año poder encontrar todas esas respuestas que estamos necesitando para vivir una vida mejor. Es un libro que me ha ayudado bastante, en mi caso, para poder controlar las percepciones, para aceptar todas aquellas cosas que escapan a nuestro control, porque la realidad es como es, no como nos gustaría que sea. Las cosas son como son, no como deberían ser. Y bueno, en ese caso, entender la diferencia de lo que depende de uno y de lo que no depende de uno es algo que te proporciona mucha tranquilidad. Y además te proporciona un sistema de valores y unos marcos mentales muy interesantes para poder vivir en esta ajetreada vida moderna. El estoicismo ha sido una filosofía que ha sido adoptada por grandes personas como George Washington, Ralph Waldo Emerson, directores de grandes empresas y también personas cotidianas como nosotros. Así que realmente considero que esta filosofía es atemporal y es un camino para mejorar nuestra vida. Así que realmente la recomiendo. Yo la leo por la mañana, apenas me levanto, leo una página y reflexiono sobre esa cita, esa pepita de oro, y veo cómo la puedo integrar en mi vida. Así que bueno, Estoicismo Cotidiano de Ryan Holiday y Stephen Hanselman, Editorial Océano, es el libro que les recomiendo hoy. Les mando un abrazo y hasta el jueves que viene. Chao, chao. Bueno, si Mateo cuenta su experiencia lectora próxima, también en los martes de lectores, una protagonista del mundo musical de la ciudad, formando parte de distintas agrupaciones corales, nos va a dar también un relato de esa experiencia lectora con el tiempo. Hola, mi nombre es Ivana Maceroni y soy lectora. Siempre pensé que yo no provenía de una familia o de un entorno muy lector. Y la verdad que haciendo un poco de memoria yo creo que me equivoqué. Porque si bien en mi casa no se leían libros, siempre en la mesita de luz de mi papá, de mi mamá, había revistas. En aquel entonces eran revistas como si fueran de historietas para adultos, ¿no es cierto? Mi papá leía una que se llamaba D'Artagnan, otra que se llamaba El Tony, mamá leía una que era Intervalo, que eran historias más románticas y todas, eran novelas ilustradas. Y un poco a mí eso me contagió mucho, porque de chica siempre fui una gran lectora, pero de revistas. Primero las infantiles,
las revistas que venían con orientación escolar y súper didácticas, con juegos, y después empecé a leer también una gama de revistas que tenían entregas semanales. Recuerdo así la historia de Heidi, por ejemplo, que venía todas las semanas y que yo le esperaba con ansias para continuar la historia. Y bueno, después de esa, muchísimas más, incluso algunas cómicas y todo. Qué Y linda creo voz que tiene, ¿no? bueno, Sí, sí. que ese fue mi primer contacto con la lectura. Hasta más o menos los 14 años en que leí mi primer libro. Un libro que me conmovió muchísimo y que dijo dentro mío, esto es lo que me gusta, esto es maravilloso, y descubrí un mundo nuevo por delante. Ese libro se llamó Corazón, de Edmundo de Amichis. Y ahí nomás, mi segundo libro fue 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, uno de mis autores preferidos. Y bueno, y traté de leer todo lo que podía de él. Fue el primer autor que me cautivó así, que bueno, no podía parar de leer sus obras, y me parece que después de él no había nadie. Ese fue mi primer contacto con la literatura, y bueno, y de ahí en más no paré nunca. Leo. Debo admitir que el 90% de mi lectura son novelas, es lo que más me gusta, novelas de todo tipo, y que bueno, que lo disfruto muchísimo, que es un cable a tierra, es un placer que bueno, lo he podido contagiar a algunas personas en mi familia, y que creo que es realmente una verdadera bendición poder haber tenido ese contacto. La lectura es abrir la puerta a un mundo interior, espiritual, maravilloso, adentro de uno mismo. Así que lo súper recomiendo, y me parece precioso. Ojalá que se convierta en epidemia la lectura, sobre todo para los tiempos que corren. Bien, estaba elogiando la voz radial de Ivana Maceroni, que además tiene una voz que forma parte del movimiento coral, integrando inicialmente la Camerata Vocal Arcis y después el coro polifónico del Fino Quirinci. Así que no solo para la radio, sino también para los escenarios. Sí. Vale. Una tarde estábamos sentados en el restaurante Moscovich en el Lower East Side de Nueva York, y tuvo que ser durante la época de la prohibición, porque bebíamos vino hecho con nabos. Un muchacho pálido, de cabellos negros y aire tenso, se acerca desde otra mesa, se deja caer en el asiento frente al mío y nos hace saber que es un estudiante del último año del bachillerato. Me lanza una mirada de odio desde el otro lado de sus gafas. Le he estado observando toda la tarde. Cielo santo, lo que quiero saber es por qué no se comporta como un escritor. ¿Cómo tiene que comportarse un escritor? Usted sabe tan bien como yo cómo ha de comportarse un escritor. Intenté amabilidad posible. ¿Cómo sabe que quiero comportarme como un escritor? Me fulminó a través de sus gafas. Buscaba las palabras justas. Se puso de pie. Déjeme que le diga una cosa, balbuceó casi sin aliento. Conocerle a usted me ha desilusionado completamente. Así comienza Años Inolvidables, el libro de relatos de John Dos Passos, evocación de un pasado luminoso, jovial y aventurero. Estas memorias son, en cierta medida, el relato de la amistad entre el autor y Ernest Hemingway, y en él se rememoran el primer encuentro de ambos en Italia en 1918, el fortalecimiento de su relación en el París de los años 20, sus andanzas por distintos lugares de Europa, las temporadas de retiro en el Key West, el accidente automovilístico que provocó el internamiento de Hemingway en un hospital. Años Inolvidables es el relato del entusiasmo de Dos Passos por España y lo español, y el de su irreprimible vocación de trotamundos, y el de los episodios que jalonan su formación política, y por si un lado es un regreso a la época, a la mejor época de su vida previa a la guerra civil, por otro es también un regreso a los libros que entonces escribió. Quizá por eso la lectura de estas memorias, memorias de un hombre feliz que dejó de serlo, transmite en todo momento una sensación de exquisita honestidad. Pero la honestidad sería insuficiente si no estuviera acompañada por virtudes
que hacen de este un libro muy interesante de leer. En 1966, cercano ya a la muerte, el viejo Dos Pasos conservaba muy pocas cosas de su juventud. Una de ellas era este puñado de recuerdos, la otra, su antigua e indudable habilidad para fascinar al lector, que aquí se expone en todo su esplendor.